Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Bienvenidos a Libertad sin Filtro, el programa donde la verdad importa. Estamos ya en el penúltimo mes del año. No puedo creer lo rápido que se ha ido el 2021, segundo año en pandemia. Y me encuentro acá con mi muy buen amigo Nadine Muñoz, con quien vamos a tener una grata conversación el día de hoy. Cuéntame, Nadine, ¿cómo estás? Hola ¿Qué Rodolfo, hay de muy nuevo? buenas. Ahora estamos de tarde, así que voy a decir buenas tardes, pero para el auditor puede ser tarde, noche, lo que quiera. Bien, bien, por acá. Bueno, me suele pasar que cuando es un fin de semana largo, siento que trabajo más todavía la semana que vuelvo. Pero igual como que entro todo desfasado a trabajar, así que es medio raro. Pero en general, súper bien. ¿Y tú, Rodolfo, cómo estás? Todo bien también. Se necesitaba un fin de semana largo, la verdad, cuando uno está trabajando, digamos, y se está acercando a la fecha fin de año, como que todo se acelera, hay todas las metas que cumplir y ya no sé, aparece el estrés de último momento, pero bien, bien por suerte, todo muy bien en salud también, así que listos para un nuevo capítulo. Y bueno, tenemos varias temáticas interesantes, algunas se relacionan y eso lo vamos a estar viendo a continuación. Pero antes, Nadine, quería partir con una noticia que vi el día de hoy y me llamó hasta cierto punto la atención, ¿ya? Y quiero compartir contigo. Es del diario Financiero y dice así: encuesta del Banco Central, abro comillas. El 70% de las empresas declaró que no tiene previsto invertir el próximo año. Esto implicó un deterioro respecto a lo previsto en enero, bajo la misma encuesta, cuando la mayoría, un 53,8%, se inclinaba por hacerlo. O sea, pasamos de un 53,8% que estaba por invertir el 2022 a un 70% que no está dispuesto a invertir para el 2022 a nivel de empresa. ¿Cuál es tu reflexión? Se trata, y solamente para dar un poco más de datos, se trata de una encuesta que se hizo a 700 gerentes de empresas. Dale. Bueno, igual ahí depende del rubro también. O sea, depende del rubro que estamos hablando. Yo trabajo en la parte de software y tecnología y está pero pensadísimo el invertir el próximo año. Pero fuera de ese rubro, me suena como lo más normal que debería de pasar. Una, saliendo de pandemia y dos, esperando una constitución, o sea, de la convención, esperando un nuevo cambio de presidente. Entonces, realmente está muy volátil la situación y es muy entendible. Y de hecho, yo esta semana compartí una noticia que no es tan nueva, pero igual me hace sentido con lo que está pasando con la alza en las tasas de interés para las personas, ¿cierto? Para los créditos. Yo conozco mucha gente que tenía la intención de comprar una casa o un departamento, ya sea para inversión, ya sea personal, y realmente las barreras subieron bastante y todo tiene que ver con la inestabilidad en varios sentidos, ya sea política, por el tema natural de la presidencia, una que es más atípica que tiene que ver con el cambio de constitución, y también por otro lado la parte de la violencia. Bueno, ahora estamos sabiendo de lo que está pasando en la macrozona sur, que realmente se instaló una guerrilla. Entonces, ahí naturalmente esa inseguridad también creo que se relaciona con que las empresas no quieran invertir. Bueno, y también porque se ven muchos aires de movimiento un poquito más socialista, más paternalista por parte del Estado, y eso suele ahuyentar a las empresas. Esa es mi interpretación. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo comparto lo que tú comentas. De hecho, quiero partir enganchándome de una frase que me llamó la atención de un gerente del sector bancario. Y dice así: no se puede jugar en una cancha de fútbol si no están claras las reglas. Y él hace clara referencia a lo que es la Convención Constituyente, donde hemos tenido múltiples capítulos que dan muestra de que no es la Constitución liberal que pensaba que Felipe Casque iba a salir, no es la Constitución a favor de las pymes que Juan Pablo Suet pensaba que iba a salir, es una Constitución que en el mejor de los casos va a ser claramente de izquierda, porque hay una mayoría que es extrema izquierda, y naturalmente cuando se van cambiando también las reglas del juego, como lo eran los dos tercios, y ahora tenemos plebiscitos dirimentes, que no fue parte de lo que se había plebiscitado en su respectivo momento, entonces efectivamente te da una sensación de que
se puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento y que por tanto no necesariamente las mayorías van a verse representadas, sino que perfectamente podrían ser minorías bien radicalizadas que podrían el día de mañana socavar las bases de lo que ha hecho a Chile un país estable, un país sólido financieramente, y naturalmente creo que por ahí va la cosa. Creo que por ese lado las empresas están esperando a ver qué es lo que pasa, y por otro lado también están teniendo retiros máximos de utilidades en cuanto a dividendos, cosa que se ha disparado particularmente desde el 2019 a la fecha. Yo creo que va por ese lado. La gente se está dando cuenta que la fiesta, por así decirlo, se está acabando y que es cosa de unos pocos meses para que el panorama cambie drásticamente. ¿Te gustaría Sí, o complementar sea, algo? igual ahí hay un tema súper importante que hoy en día está jalando mucho de la agenda, que tiene que ver con el impuesto a los combustibles. Entonces, por eso te decía, bueno, depende del sector que estemos hablando, qué tanta inestabilidad va a tener. Porque con el precio de las bencinas que se debe a este impuesto específico, claramente los precios de todas las cosas suben, cuesta más tener trabajadores, también esta idea de subir el sueldo mínimo, digamos, irresponsablemente, como, bueno, de hecho muchos liberales apuestan que no debería existir el sueldo mínimo de por sí, sino que debería ser otro el movimiento. Pero yo creo que eso también afecta mucho y más encima como que se plantea que probablemente Gabriel Boric llegue a ser el presidente. Ahora creo que estamos en un estado mucho más incierto. Creo que Kast tiene muchas más posibilidades, pero en un eventual Boric, él está claro, por ejemplo, subir ese impuesto. Está claro a subir el sueldo mínimo. Y eso claramente te desincentiva un poco el querer invertir. Te va a salir más caro producir, ya sea por transporte, por precio de trabajador. Y bueno, también se supone que vamos a estar saliendo del COVID, así que también ahí me imagino que tiene que haber un tema de acortar un poquito las expectativas. Ese es mi punto. Como bien dices tú, hay demasiada incertidumbre, probablemente, y desde la guata y desde el corazón, no es que yo quiera, pero creo que así va a ser, probablemente va a ganar Gabriel Boric porque normalmente se suelen repetir las tendencias en elecciones pasadas. Y en elecciones pasadas ganó el apruebo por paliza, y en elecciones pasadas ganó la extrema izquierda por paliza, y naturalmente todavía queda la presidencia. Entonces yo creo que es bastante probable que Boric gane, a no ser que ocurra este tipo de situaciones que se denomina de alto impacto pero baja probabilidad Ujú. en la recta final de la elección, pero todo parece indicar que sea Boric, y cuando es Boric, lamentablemente hasta cierto punto hay claridad y hasta cierto punto no Mira, la hay. ahí. Creo yo creo que él ha mostrado sus cartas, pero no las ha No, mostrado pero ahora que todavía. se ha vinculado más con el Entonces, Partido Comunista hay mucha más desconfianza. Pero igual, aunque Kast tuviera muchas posibilidades, tampoco es una apuesta segura, porque lo mencionábamos la semana pasada, si no me equivoco. Le pueden acortar el gobierno desde la Constitución. La Constitución es demasiado importante. Incluso más importante que la elección de presidente. A mi gusto. y no solo, y no solo eso, de hecho me comentaron lo siguiente que me llamó mucho la atención, y lamentablemente puede ser así. Como la derecha va dividida en dos listas, eso facilita el hecho de que no saquen el un tercio, ¿ya? Si no sacan el un tercio, eso significa que incluso bajo la Constitución del 80, que va a seguir vigente, podrían destituir a Kast a través del Congreso. Tal vez puedan detenerlo en el Senado, no lo sé, pero eso es estamos hablando de algo que es bien milimétrico, ¿me entiendes? Pueden ser uno o dos votos los que inclinen la balanza a favor de un lado u otro. Entonces me parece que estamos en una situación que es un tanto inédita, y el mercado se está dando cuenta. Y hablando de otras situaciones inéditas, me gustaría pasar a una declaración que se mandó el secretario general de Revolución Democrática, que se llama Sebastián de Polo, y dijo lo siguiente, abro comillas: vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes, cierra comillas. Y eso se refería puntualmente en el caso de que Gabriel Boric fuera elegido presidente y formara en gobierno.
Me gustaría tener tu impresión, Nadine. ¿Qué te parece la frase vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones Que es la importantes? pura y santa verdad. Creo que realmente mostró las cartas de que van a jugar y que realmente es lo que están buscando. Ahora, después todos salieron a desmentirlo y empezar a decir, de hecho creo que ahorita decía, no, nosotros vamos a meter cambios para generar estabilidad. Pero realmente, cuando tú quieres hacer un cambio de, digamos, en 180 grados, quieres mover completamente ¿cómo se llama el del barco? El timón, hay pérdida. Y realmente lo que él dijo es lo más sensato y más sincero de todo. Si ellos salen, digamos, con la presidencia y con los cambios que quieren buscar, eso tiene pérdida. O sea, es imposible que no haya una pérdida. Y eso es lo que no te están diciendo muchas veces. Y la gente como que no sé, en realidad si la gente es tan simple muchas veces de pensar que, eh, o sea, existen unos cabezones, unos tiburones que si los sacáis del mar se van a acabar todos los problemas y a ser gratis. No, el cambio que ellos proponen sí tiene pérdida. Ahora, la pregunta es ¿qué tan dispuesta está la gente a asumir esas pérdidas? Y creo que ahí fue cuando les jugó un poco en contra, porque hablar de inestabilidad en esta situación, que estamos con una presidencia que es súper inestable, en una situación, digamos, de salud pública muy inestable, salud económica, por así decirlo, también muy inestable, a la gente le asusta. Y creo que por eso la frase, para gusto de temas de elecciones, es súper desafortunada, pero creo que es la verdad. Y hay que empezar a ser bien sinceros con eso. Si realmente tienes que hacer algún cambio, ahora podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, el camino también, hay pérdida, sí o sí. Sí o sí. Candidato por el que vayamos a elegir significa la pérdida en algún sentido. Pero, evidentemente, con el cambio, digamos, tan radical que sería irse hacia las propuestas del Frente Amplio con el Partido Comunista, las pérdidas probablemente sean un poquito mayores. Y ahí, bueno, le empezaron a atacar un poquito más, incluso la prensa, que creo que igual es interesante mencionarlo un poquito más adelante. Pero no sé cómo lo ves tú. Yo realmente creo que es la verdad lo que está diciendo y que se dieron cuenta que era una frase afortunada para las elecciones y se retractaron. Mira, es verdad que lo que está diciendo Sebastián de Polo es, es bastante aterrizado a lo que sería un eventual gobierno de Gabriel Boric. Es verdad. En ese sentido, la gente tiende a pensar que todo cambio es para mejor, pero como en el último tiempo más o menos esa ha sido la tónica, si miramos la historia chilena antes del 18 de octubre del 2019, siempre parecía que el progreso estaba garantizado, que no importaba mucho si ganaba la centro izquierda, si ganaba la centro derecha, el país siempre seguía derechito por un camino, ese camino era el progreso, y que era algo que nunca iba a parar, que era casi imparable, no existía la posibilidad de retroceder, eso nunca formaba parte del debate. Y hoy día lo que estamos viendo es la verdadera posibilidad de que terminemos retrocediendo años de progreso en múltiples aspectos, sociales, económicos y en términos de estabilidad como país. Y entonces sí, concuerdo, es una frase desafortunada para la candidatura de Boric, pero es una frase acertada porque dan a entender que no planean, por un lado, dejar conservar necesariamente lo que es bueno, dan a entender que vienen aquí a cambiar prácticamente todo, no por nada hablan de transformaciones profundas, y entonces hay que mirar, digamos, quién rodea a estos personajes, porque yo le he escuchado a algunos decir, no, mira, me gusta lo que dice Boric, pero después cuando veo los que los rodean, se me quita un poco. ¿Me entiendes? Y entonces el Partido Comunista, como bien dices tú, ha tomado un rol más protagónico a partir de que y Gabriel Boric debe consolidar lo que es el voto duro de izquierda, voto de Jadwe, del Partido Comunista, para que lo apoye y no haga tal vez, o tal vez decida no ir a votar o apoyar a Artés o hacer alguna otra cosa. Entonces lo que él está haciendo es buscar integrar
ambos programas, y no por nada el principal asesor económico de Gabriel Boric, Nicolás Grau, el, el señor que se le perdió unos 120 millones en una fiesta universitaria. Bueno, este personaje dijo que el programa de Boric y Jadwe era igual en un 90%, cosa que no sé si debería ser razón de celebrar o razón de estar con miedo, considerando que hubo mucha gente que votó por Boric para que no saliera Jadwe. ¿Cómo la, cómo la ves Mira, tú? ahí yo tengo algo que comentar respecto a lo que decías tú de los cambios. O sea, el cambio no es necesariamente bueno ni necesariamente malo per se, sino que yo creo que el cambio en sí uno lo podría evaluar posterior, cuando ya lo viviste, cuando ya pasó y podía evaluar si es que realmente hubo un progreso o no. Ahora, unos pueden estar más por un cambio que por otro, pero importante para todos los cambios, y eso me lo dijo un profe en la U y a mí me marcó mucho, lo más importante que qué vamos a cambiar o qué vamos a hacer nuevo es qué cosas vamos a seguir haciendo y qué cosas vamos a mantener. Y creo que la izquierda, principalmente del Frente Amplio, está muy por vamos a cambiarlo todo. Y eso igual es un poquito, a mí me chirría mucho, porque no puedes cambiar todo de la noche para la mañana. Pero también algo súper importante de los cambios, que lo mencioné, pero quiero ser súper tajante con esto, es que los cambios siempre van a implicar una pérdida, sea el que sea. Si tú, por ejemplo, te quieres poner a dieta, significa que tienes que cambiar tu estilo de vida. Si tú, por ejemplo, quieres invertir mucho más en temas sociales, tienes que gastar plata. Y eso significa de dónde voy a sacar esa plata. Por ejemplo, lo que se propone, siempre la izquierda dice, bueno, hay gente que es muy millonaria, que tiene un saco gigante lleno de plata, que se lo vamos a pedir porque es un derecho de todos y con eso vamos a poder... Pero eso significa, oye, esas personas están dispuestas a eso, bueno, lo que todos entenderían de, oye, si le vamos a quitar plata a los súper ricos, que son súper ricos, se van a ir pues, y finalmente no le vamos a quitar nada. Pero los cambios conllevan una pérdida y de hecho para las personas que son clase media, más allá de que la economía se vaya a ir, digamos, un poquito a la B, como dicen los argentinos, también significa que uno va a perder las cosas que ya estaba acostumbrado a hacer. Por ejemplo, el tema de los colegios, que es un tema que no hemos hablado mucho nosotros, pero ya los papás van a tener menos oportunidad de poder elegir un colegio y eso es algo tremendamente importante, elegir la educación de tu hijo. Por eso yo quiero mantener ese punto de los cambios tiene una pérdida. No se compren oye, vamos a hacer un cambio y es gratis y es súper fácil. No, es mentira. Cualquier cambio que te digan que es fácil es, es mentira. E incluso, mira, yo que estoy mucho más de acuerdo con muchas cosas de las que propone Cast, y yo de hecho soy de las personas que están muy de acuerdo con que hay que eliminar ministerios, no es algo que pase de la noche a la mañana y van a haber pérdidas asociadas. Ahora, ¿qué pérdidas son las que estamos dispuestos a asumir? ¿Qué pérdidas realmente nos ayudan a mejorar el país? Por ejemplo, estoy muy de acuerdo que se eliminen los ministerios. Y bueno, ahí se ha hecho una polémica con el Ministerio de la Mujer y han hecho algunas unas fake news y cosas por el estilo, pero creo que es importante poner a la gente con los pies en la tierra. Cualquier candidato que vayan a elegir significa votar alguna otra idea. Y ahora, respecto a lo de los comunistas con el Frente Amplio, con toda esta candidatura, yo no sé realmente qué pensar. Creo que el Frente Amplio tiene un poco de miedo a llevarse mal con el Partido Comunista, más que por temas de elecciones, por el tema de la gobernabilidad más adelante. Porque si no se lleva bien con los comunistas, tú sabes que los grupos más violentos, más radicales, que organizan las marchas y que te pueden desestabilizar, suelen ser los que están asociados al Partido Comunista. De hecho, yo te digo, los del Frente Amplio probablemente son las personas que marchan más civilizadamente, que probablemente se oponen o te levantan digamos, alguna carta al director en el diario, te proponen, o sea, como que son más pacíficos porque suelen venir un poquito de sector un poquito más acomodados, pero el Partido Comunista te puede desestabilizar. Y yo creo que tiene miedo Boric, tiene miedo el Frente Amplio del poder que puede tener el Partido Comunista, sobre todo en las calles, que es algo que ellos, digamos, se quieren adueñar. Entonces, por eso se han ceñido mucho a seguir ese programa. Y de hecho, Jaude dijo, yo voy a estar siguiendo de cerca las propuestas de Boric, el gobierno de Boric, y si hace algo que se salga un poco de la línea, voy a ser el primero
en alegar. Eso significa te hago Un poco no. No dijo un poco, dijo un un milímetro, sí, o sea, milímetro. ni siquiera un poco, era o sea, así de milimétrico. Entonces, creo que el Frente Amplio tiene miedo a eso. Porque realmente el Partido Comunista es el que se estabiliza. Y de hecho, como que la apuesta, ¿te acuerdas que veíamos los debates? Y el Boric con una respuesta que lo encontró súper mala, que daba Boric con Jadwe, que, oye, ¿cómo va a impedir que pasen cosas en la calle, que hayan manifestaciones? Es que lo vamos a hacer tan bien que no van a ver. Me dio risa esa respuesta, pero ahí claramente mucha gente me decía, bueno, porque ellos son mismos los que lo organizan, ellos son los que provocan eso. Y bueno, Bueno, ¿mm? ahí tú tocaste un punto clave. Sorry, Dale, dale. yo el fin de semana pasado me junté con alguien que diría que es un experto electoral bastante bueno y él me comentaba que él veía similitudes en parte entre lo que era la Unidad Popular de aquel entonces con lo que hoy día es el Frente Amplio más el Partido Comunista. Porque en la Unidad Popular habían facciones que querían cambios, que obviamente eran radicales, pero lo querían de forma moderada, y luego estaban los que querían todo ahora ya. Y esas eran dos almas de la Unidad Popular que de alguna forma combatían internamente y le desestabilizaban el gobierno de Salvador Allende. Tenías, de hecho, en aquel entonces una frase que era avanzar sin transar. Y entonces cualquier acuerdo que pudiese hacer la Unidad Popular, incluso con la democracia cristiana, era visto como una traición por estos sectores. Entonces, yo creo que lo que tú dices es acertado en el sentido de que el Partido Comunista va a ser este grupo que va a decir avanzar sin transar y el Frente Amplio va a tratar de darle más legitimidad a sus obras. Y entonces creo que va a buscar acuerdos con la centroizquierda, el Partido Socialista, el PPD y como hasta por ahí nomás, dependiendo cómo le vayan en el Congreso, pero va a tratar de ampliar el horizonte para mostrar que no están gobernando de forma unilateral. Y eso puede terminar generando un conflicto interno dentro de la coalición Apruebo Dignidad que el día de mañana le puede complicar a Boric. Porque si, como bien dices tú, si hay gente manifestando, es muy probable que sea el Partido Comunista, y el Partido Comunista, incluso en el gobierno de Bachelet, tenía un pie en el gobierno y un pie en la calle. Así que se viene interesante, se viene harta inestabilidad. Y la siguiente pregunta que quería hacer es, ¿a quiénes afecta más? Porque naturalmente puede afectar a mucha gente, pero ¿a quiénes afecta más el hecho de que haya inestabilidad en tu opinión? Claramente a los sectores más vulnerables, sí. Son más vulnerables por eso, o sea, son vulnerables al cambio, son vulnerables a una pequeña cosa que te cambie, están mucho más vulnerables, lo dice la misma palabra. Cuando tú piensas en los sectores más acomodados, como son acomodados, tienen muchas menos vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mucho dinero y empiezo a ver que hay unas políticas fiscales que no me convienen, me voy. O sea, es re fácil irse de un país a otro, y sobre todo que todavía Chile tiene muy buena fama para irse. Bueno, buena fama en los 90 teníamos de ladrones, pero tienes medios para poder salir de ahí. De hecho, es lo que pasó en Venezuela. Las primeras personas que empezaron a emigrar fueron personas que tenían los medios, tenían la educación, tenían los contactos para hacerlo. Y los últimos que empezaron a emigrar era gente que literalmente se estaba muriendo de hambre y ya llevaban años muriéndose de hambre. Entonces, evidentemente te afecta mucho más a las personas que están en los estratos económicos más bajos. Bueno, uno espera, o sea, se supone que lo que la izquierda propone es que esto va a beneficiar a la gente que tiene menos recursos porque van a recibir más plata, pero ahí es cuando la izquierda peca de decir como lo que importa es como tener el billete, el número, independiente de la situación económica, que era lo que hablábamos en algún minuto de la inflación, que es como, ya tengo 500 lucas, pero si todos tienen 500 lucas ya no valen tanto como valían ahora. Entonces, al final cuando suben los sueldos de una manera no orgánica, suben los precios de una manera no orgánica. Bueno, orgánica porque subieron los sueldos, o sea, cuesta más producir y eso le afecta a las personas que tienen menos recursos. Y también le afecta a la gente de clase media porque las personas que son de clase media también empiezan a estar más desplazados por este asistencialismo a la gente que está en, digamos, estratos más bajos. Entonces siento que son como los que realmente más
se ven afectados, y de hecho ahí lo comentaba un poquito en la tarde y creo que lo vas a mencionar tú ahora, cómo se condice un poco con la expectativa de la votación. No sé si quieren mencionar eso. Sí, pero ahí para complementar, antes de pasar a la votación, como bien dices tú, los sectores vulnerables son los que más sufren. Si bien tienen muchas ayudas estatales, y eso es verdad, hay ciertas cosas que está proponiendo Gabriel Boric y bueno, su coalición que van completamente en contra de los sectores, insisto, más vulnerables. Por ejemplo, cuando establecen una política de migración casi de puertas abiertas, donde entran migrantes, ya sea irregulares, luego lo regularizan, le dan salud, le dan casa, le dan educación, adivinan qué es lo que pasa. Es el chileno vulnerable el que queda relegado. O sea, el chileno al final de la fila. Después tenemos el tema que mencionas tú, los 500.000 pesos, si tú se los subes a todo el mundo, naturalmente lo que generas es inflación y entonces ese sueldo no va a tener el poder de compra que antes tenía, porque esos 500.000 pesos van a valer Oye, menos. disculpa, ahí Después está, te quiero meter un ejemplo muy, muy sencillo. Tú ganas 500 lucas hoy día, el dale, sueldo dale. mínimo después sube a 500 lucas. ¿Tú crees que le van a subir, no sé, 200 lucas a esa persona que ganaba 500? No. Las otras personas que tenían el sueldo mínimo van a empezar a ganar lo mismo que él y va a ser mucho más difícil para esta persona ganar más de lo que ya ganaba ahora. Entonces, finalmente ahí la clase Bueno, es media que también se va para atrás. es que naturalmente, o sea, cuando tú haces ajustes por el sueldo mínimo y hablemos de ajustes mayores, como sería tener 500.000 pesos en un concepto de sueldo mínimo, tú produces inflación que le afecta a todos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué le afecta más a los sectores vulnerables? Porque los sectores vulnerables tienen que literalmente apretarse el cinturón para llegar a fin de mes. Y entonces si el costo de la vida se les va encareciendo, cada vez más les cuesta llegar a fin de mes. Por el contrario, las clases acomodadas también les suben los precios y por tanto van a tener que gastar una porción más de su sueldo, pero van a poder seguir ahorrando con la diferencia de que van a ahorrar un poquito menos. Esa es la diferencia. Adicionalmente, cuando uno sube el sueldo al mínimo, lo que ocurre es que las pymes, los negocios familiares, el almacén de barrio, todos los pequeños emprendimientos que puedan tener las personas, pasan una serie de cosas. Número uno, o se dedican a dejar de contratar personas, o se dedican a despedir personas, o simplemente tienen que cerrar el negocio. Y el problema es que cuando cierra el almacén de barrio, ¿a dónde creen ustedes que van a ir las personas que iban a ese almacén de barrio a hacer sus compras? Van a los grandes supermercados. Entonces uno tendría a pensar que subiendo el sueldo mínimo uno termina ayudando al ciudadano que está en lo que se denomina en una situación de pobreza, pero no siempre ese es el caso. ¿Ahí te gustaría Sí, complementar no, que otra ahí cosa? después nace la carta trampa, congelación de precios. Y sabemos cómo termina eso. Pero es lo que pasó en Argentina. Pero sí, o sea, y de hecho con lo que tú mencionas de la pyme, suena algo que dijo Jadwe cuando estaba como candidato, que realmente igual es súper cierto, como que justificaba lo mala que era su política, que la apuesta es como ya, perfecto, sí, vamos a ayudar a las pymes porque las vamos a subsidiar y el Estado le va a pasar plata para llegar a ese sueldo. Un Estado más grande que tiene que recaudar más, ¿cierto? Para pagar a más políticos, para tener más ministerios, que le tiene que ir a cobrar a las grandes empresas y le voy a cobrar a esas grandes empresas para tener esa plata y pasársela a las pymes. Las grandes empresas, ¿qué incentivo van a tener de quedarse si es que en realidad su plata van a reducir sus utilidades? Van a ver bastante poco. ¿Y qué va a pasar con la pyme? Que era lo que decía Jave, que decías, ese subsidio dura 2 años para que el sueldo fuera como de 600 lucas, 500 lucas, no me acuerdo. Pero dice, eso dura. Y le preguntaban, ¿qué pasa si es que después de esos 2 años no puede seguir pagando ese sueldo por sí mismo? Bueno, esa pyme tiene que morir. Y justamente está justificando que es una pésima política porque necesita un subsidio probablemente esa pyme para poder pagar ese sueldo que es inorgánicamente alto. Y, o sea, a nadie le gusta el sueldo mínimo, a nadie le gustaría ganar tan poco, pero tiene que ver con algo orgánico también, tiene que ver con cómo se va generando el dinero. Yo sé que alguien que no escuche y reciba un sueldo mínimo va a decir como, oye, me gustaría que fuera más alto. Bueno, pero eso tiene que ver con otras cosas, no es por el número, sino que tiene que ver también con el trabajo, tiene que ver con la capacidad que tiene de producir, son un montón de cosas, pero
Ahí Jade Como mismo bien dices tú, se pilló la cola. bueno, es que detrás de cualquier aumento de sueldo mínimo o ponerle, no sé, imprimir más dinero, tiene que haber algún sustento, tiene que haber un respaldo. No porque uno escriba cosas en un papelito, sea un billete o sea una constitución, el día de mañana significa que se va a cumplir o que vale lo que vale. Eso es un tema que lamentablemente no se habla mucho al respecto. Y siguiendo con la línea de cosas que le afectan a los sectores vulnerables, está lo que mencionaste tú, o subir el impuesto específico a los combustibles, crear un impuesto verde. Todo eso lo que va a hacer es encarecer los combustibles y tal vez algunos pensarán, bueno, pero estas personas tal vez no tienen auto, no les afecta. Pero subir el impuesto específico a los combustibles es algo que se traslada y que afecta a toda la sociedad, porque los costos por fletes para llevar ya sean los distintos alimentos, los libros, lo que tengas que llevar del punto A al punto B, que en la práctica puede ser cualquier cosa, todo eso se termina encareciendo y naturalmente se lo traspasa al consumidor. Eso es otro punto a considerar. Y después hay un punto que no se ha mencionado, que yo lo voy a ahondar en otra instancia, pero tiene que ver con el hecho de que ahora quieren darle más funciones al Banco Central. Y cuando hablan de darle más funciones al Banco Central, están hablando de que no solamente se van a focalizar en el hecho de que el Banco Central controle la inflación, sino que además le llaman el Banco del Desarrollo. Y el Banco del Desarrollo crea trabajo y hace todo tipo de cosas maravillosas, pero la inflación deja de ser el foco principal. Y el problema cuando la inflación deja de ser el foco principal es que, adivinen, adivinen, termina habiendo inflación. Y la inflación es un impuesto a los más pobres. Le afecta a todos, sí, pero es un impuesto a los más pobres y esa y evidencia hay por montones. O sea, basta mirar al otro lado de la cordillera cómo le dan a la maquinita de dinero y ya sabemos que tienen un 40% de pobres y un 10% de indigencia y uno de cada dos personas que viven en Argentina le cuesta llegar a fin de mes o literalmente se va a dormir con hambre y despierta con hambre. Entonces, evidencia hay por montones. Y ahora quiero tocar el punto que tiene que ver con los segmentos que apoyan a cada candidatura. Muy brevemente, Nadine, yo te cuento que vi la encuesta Pulso Ciudadano, que me gusta mucho porque hace una mayor apertura de datos, y hay dos segmentos que me llamaron la atención. Por un lado está la votación de Gabriel Boric, que se concentra fuertemente en el segmento 18 a 30 años y particularmente en grupos C1. Y después está la votación de José Antonio Kast, que se concentra fuertemente en los grupos 51 a 80 años y también en el segmento D más E, que son los segmentos más vulnerables y ya segmento E es prácticamente indigencia. Así que, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué ahora la izquierda, digamos, parece que no representa al pueblo y ahora la derecha pareciera que representa al pueblo? ¿Qué pasó aquí? Yo ahí voy a emitir una opinión que puede a algunos no gustarle, pero mira, el C1, 18 30 años, pero está clarísimo. Gente que está entrando a la universidad, que salió de la universidad, que usualmente tiene buenos ingresos. Probablemente la gente que tiene 30 años debe estar trabajando, no sé, periodismo, de repente son ingenieros, ganan un sueldo arriba de 1 millón, un poco más. Y el ingreso por la casa también es como 1 millón. Bien, ahora que está de moda el meme de los ñuñoínos, bien quizás en Ñuñoa, bien en buenos departamentos en la ciudad que sea, etcétera. Claramente la gente como que está muy influenciada por los círculos que empezaron a darse en las universidades. Un tema que no hemos hablado, pero lo vivimos en la universidad y está clarísimo que yo creo que de ahí viene mucho. Y respecto a los que votarían por Kast, bueno, tiene que ver con que la gente que tiene mayor edad, yo creo que usualmente la gente de 50 de por sí es muy difícil no ser conservadora. Es muy raro que alguien cuando tiene 50 años vivió una vida, está acostumbrado a muchas cosas, que los cambios lleguen así, no les suele convencer. Entonces creo que gana mucho Kast porque, digamos, representa un ala conservadora. Y además las personas con estratos más bajos también muchas veces suelen representarse con sectores más conservadores. En todo caso igual es un poco incierto, pero yo sí tengo ese como estigma. Yo creo que
debo estar como en la parte C1, no sé, ahí no se me olvida el quintil. Y siento que soy más liberal, además soy chico, entonces obviamente uno tiende a ser más progresista si se quiere. Yo en realidad lo llamo liberal y por eso creo que de repente tengo mucho más encontrones con Kast, pero me hace todo el sentido del mundo esa estadística. Bueno, en realidad estadística, esas proporciones que da la encuesta Pulso. Pero te digo que es lo interesante, si uno se remonta a lo que era la Unidad Popular, era el pueblo unido jamás será vencido, y eran literalmente las clases más vulnerables. Y hoy día quien tenía más votos de los sectores más vulnerables era José Antonio Kast. Y yo partí revisando estos datos y tratando de encontrar alguna explicación, porque este fenómeno, que la derecha pasa a ser de alguna forma el principal referente de los sectores más vulnerables, es algo que se ha estado dando particularmente fuerte en Estados Unidos y en países como también Brasil. Y es el hecho de que son países que están teniendo altos índices de inmigración, migración que los pone a ellos en la fila, al final de la fila, a los chilenos, los pone al final de la fila en lo que se refiere a servicios educacionales, de salud, No, transporte la público, inmigración llega acceso a a los barrios más vivienda. vulnerables por lo general. Entonces ellos conviven, los barrios Ah, más altos no conviven mucho con la inmigración. ahí tienes un muy buen punto. Entonces, existe temor, existe inseguridad y pareciera que el único que habla derechamente de que hay que controlar la inmigración, de que no podemos abrir la puerta a cualquiera, en este caso está siendo fuertemente la derecha y naturalmente lo que está pasando es un cambio, como le decía Fernando Villegas, de placas tectónicas, donde el votante de izquierda se cabrió y está abandonando a su sector, por un lado, el votante histórico, ojo, y está apoyando ahora a figuras que están al otro espectro político, al otro lado. Y por otro lado, tenemos a lo que son las universidades, universidades que naturalmente, si uno se remonta a los 70, 80, etcétera, eran particularmente de élite, no, y sin muchas excepciones. Entonces, hoy día estamos viendo un claro ejemplo donde las universidades, particularmente con la última generación, se ha ido izquierdizando, porque hay que decirlo, las principales federaciones del país están tomadas por la izquierda, ya sea Revolución Democrática, el Partido Comunista o alguna otra agrupación del Frente Amplio, y eso tiene un claro efecto en la juventud, juventud que yo me atrevería a decir, según este segmento, era 18 a 30, y ahí probablemente hay mucho joven que todavía no ha entrado al mercado laboral. Ahora bien, el hecho de que no hayan entrado al mercado laboral, creo yo que es la mejor forma de que alguien termine siendo fuertemente idealista. Y cuando uno es fuertemente idealista, no le gusta las personas que son realistas, los que le dicen hay que sentarse, hay que ver cómo cuadramos los números, no podemos gastar más de lo que ingresa. Bueno, todos estos son dos personajes opuestos que no se entienden y entonces yo lo que estoy viendo es algo que probablemente sea una fuerte tendencia, independientemente de quién gane. Y es que las universidades lamentablemente hoy día van a estar girando más hacia la izquierda y por otro lado los sectores más vulnerables cada vez más van a ir girando hacia la derecha. El tema va a estar en que de ganar a Gabriel Boric es de esperarse, creo yo, que todas estas medidas económicas hagan que la misma clase media caiga a situaciones de pobreza. Y entonces, bueno, eso será Igualdad, una igualdad historia para por abajo. verse, pero claro, nivelar para abajo. Igualdad es como la frase que se mandaba Vallejo, quiero que no me importa si son todos pobres mientras seamos todos iguales, una cosa así. Y ese seamos no le incluye naturalmente a ellos. Claro. Así que, Oye, pero así que interesante, sí. sí, una reflexión final por tu No, lado. realmente Dale. interesante. O sea, uno lee esa estadística y hace mucho sentido lo que tú dices de, oye, la inmigración claramente en Estados Unidos es un tema. De hecho, muchas de las cosas culturales de la universidad, yo siempre tengo la teoría que parten en Estados Unidos, la agarran, lo traducen los españoles con los argentinos y después llegan a Chile. O sea, todo el tema del progresismo, todos los movimientos LGTBI, o sea, yo, o sea, soy muy liberal en todo sentido, de verdad soy muy liberal,
pero en Estados Unidos, pero que más que conocido que el movimiento LGTBI es súper pesado en muchos sentidos. Y de hecho como que allá nació, por ejemplo, el movimiento LGTBI que es inclusivo con la gente de negra, porque era un movimiento tan de las universidades de gente blanca, o sea, y por eso, de hecho, como que se pelean mucho por eso, y hay un movimiento LGTBI y feminista negro, porque tienen muchas discusiones entre ellos por eso mismo, porque es un grupo bien acomodado, y eso se empieza a repetir para acá, y me da risa porque acá lo repetimos. De hecho, la otra vez Minami decía la raza blanca, como si todos los chilenos fuéramos blancos, somos todos mestizos, po. No teníamos esos problemas de Gringolandia, po, de Estados Unidos. Pero es bien interesante eso que menciona, y creo que se va a jugar mucho ahora en esta elección presidencial esos dos valores. Pero hay algo que quiero cerrar también ahí, que Kast y Boric, ¿por qué a mi gusto se ven tan fuertes respecto a los demás candidatos? Es porque creo que de alguna manera son los que están un poco más limpios dentro de lo que cabe. Todos sabemos el tema que tiene Boric con las tierras del papá, con algunas platas del Frente Amplio, pero aparenta ser más limpio que Sichel, aparenta ser más limpio que Proboste, que manejan montos de plata mucho mayores. ¿Limpios o Aparentemente, aparentan o ser sea, menos tibios? Menos tibios. o sea, digo, no tienen temas de corrupción tan latentes como tienen ellos. Entonces, como que la gente con Piñera está muy aburrido de eso. Y creo que por eso también, porque Kast también, dentro de todo, yo no le he pillado nada así sucio, sino que le atacan simplemente su conservadurismo. Pero, de hecho, cuando Boric salió con esa cuestión de Panamá, no hubo nada, porque se comprobó que era algo nada que ver. Se comprobó que era falso, que tenía cualquier número, pero, y mira, lo que ahí también me voy a colgar un poco con lo que decía Villegas. En tiempos de crisis, las personas buscan certidumbre. Y naturalmente, cuando votas por una persona de centro, centro izquierda, centro derecha, que siempre le hablan de palabra centro como para tratar de sacar un poquito de aquí, un poquito de allá y hacer un promedio de alguna cuestión que es intragable, como él decía. Entonces, en tiempos de incertidumbre, las personas buscan certidumbre y naturalmente el que no aparezca claro en sus principios, que pareciera como que trata de agradar un poquito acá, un poquito allá, no termina por convencer. Terminan por convencer las personas que más allá de sus ideas tienen una línea clara. Y bueno, Gabriel Boric naturalmente se ha estado dando volteretas en múltiples cosas, pero por otro lado, creo yo que él encarna mucho mejor lo que es la izquierda de hoy en día. Una izquierda que es joven, muchas veces universitaria, que no le ha tocado vivir situaciones de crisis, que no le ha tocado vivir las consecuencias de políticas de izquierdas que son catastróficas para la sociedad. Y en ese sentido, como no han vivido grandes crisis, hay harto componente idealista que romantiza con la idea de refundar No hay el país. sensación de pérdida, Pero básicamente. bueno, Como lo conversábamos con De Polo. sí, no hay sensación de pérdida. Solamente se gana cambiando, lo que todavía no saben es que Cambio tiene un precio. van a terminar perdiendo más de lo que ganen. Pero bueno, ese es el capítulo de hoy día. Desde ya, muchas gracias Nadine por estar acá y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Libertad sin filtro, el programa donde la verdad importa.